Hola, soy Julio de la Fuente, arquitecto, socio del estudio Gutiérrez de la Fuente Arquitectos, basado en Madrid. En primer lugar, agradecer a Europan España la oportunidad para esta definición colectiva del fenómeno de Europan, que en mi caso intentaré resumir en lo que considero 4 aspectos fundamentales de Europan y desde las diferentes gafas, diferentes ópticas que durante la última década he tenido en Europan. Primero como antiguo ganador, Europan 9, 10 y 11, como coautor de una implementación Europan 9 en Alemania, como miembro del jurado en 2 ocasiones y desde 2013 como miembro del Comité Técnico de Europan Europa. Por lo tanto, intentaré meter estas diferentes experiencias en la coctelera y definir Europan en los siguientes 4 puntos. Europan es una potente plataforma para establecer las diferentes agendas urbanas. Es un think tank que se nutre de manera circular tanto de los participantes como de los comités de expertos como de las ciudades. En la actualidad, con los cambios rápidos, muchas ciudades, muchos territorios están empezando a cambiar la perspectiva sobre su planeamiento, sobre su diseño urbano, incorporando la investigación en la toma de decisiones. Y es precisamente Europan lo que lleva haciendo varias décadas, uniendo investigación y diseño y creando un modelo abierto en el tiempo de investigación a través del diseño. Europan es un espacio híbrido, es un espacio multiescalar, donde los límites entre la arquitectura y el urbanismo son borrosos, donde se une la escala S con la escala XXL, con especial atención al dominio público, a los espacios compartidos, los espacios colectivos. Europan es también un espacio multiactoral, que a lo largo del proceso es capaz de integrar a los diferentes actores con diferentes grados de intensidad. Es un espacio multidisciplinar y se desea que sea más multidisciplinar si cabe, dado el momento actual y los retos a los que nos enfrentamos. Es evidente, pero es un hecho diferencial y es un hecho fundamental que Europan sea un concurso para jóvenes arquitectos. Aquí tengo que referenciarme a nuestro caso concreto, que ganamos el primer Europan a los 3 años de abrir la oficina en Madrid y supuso una oportunidad para la internacionalización, para establecer la oficina en unos tiempos difíciles y hoy en día, 12 años después, seguimos trabajando fuera de España, con lo cual consideramos que Europan ha sido clave en nuestras carreras. Además, seguimos nutriéndonos del think tank y de todas las influencias y referencias que se construyen alrededor de Europan. Con lo cual, yo recomendaría a todos los jóvenes arquitectos, sin dudarlo, que participen en Europan. Los 3 puntos comentados anteriormente, el establecimiento de las agendas urbanas, la condición híbrida y multi y la generación Europan, son articulados y son conducidos en el tiempo a través de un único proceso. Un proceso que va desde la generación de las bases hasta el final de la implementación y más allá. La propia definición de Europan habla de un concurso de ideas seguido de implementación, lo cual es sencillo y muy complejo a la vez. Es una gran paradoja que establece las bases para estos procesos. Unos procesos que nos llevan a todos los que participamos, clientes, arquitectos, urbanistas, paisajistas, nos llevan a trabajar fuera de las rutinas. Nos llevan a crear unos entornos, unos principios de incertidumbre calculada que suponen unos cosmos fértiles para la innovación. Y es ahí, en estos procesos, donde radica el verdadero valor y el patrimonio de Europan.